Antes de iniciar, recordemos que para tomar decisiones basadas en datos, es importante saber cuántas personas necesitamos encuestar. Por ello, en esta sesión, aprenderemos cómo calcular el tamaño de muestra cuando se desea estimar una proporción. En el siguiente ejemplo, podemos observar la ficha técnica de un estudio realizado por Ipsos, donde se describe el universo y la muestra. Además, para obtener el tamaño de muestra se asume un nivel de confianza de 95%, un margen de error de 2.8% y una variabilidad máxima en las proporciones poblacionales de 0.5. Al término de la sesión, el estudiante comprende los elementos que intervienen en el cálculo del tamaño de muestra para estimar una proporción poblacional, a fin de tomar decisiones informadas en investigaciones de opinión o encuestas. Los temas que abarcaremos en esta sesión son: 1. Fórmula para obtener el tamaño de muestra de una proporción. Y 2. Casos aplicativos. Tema 1. Fórmula para obtener el tamaño de muestra de una proporción. Para estimar la proporción debemos tener en cuenta que la variable en estudio debe ser cualitativa. El valor de la proporción muestral se puede obtener de una muestra preliminar o piloto, o de un estudio anterior. Y utilizando la siguiente fórmula, donde la variabilidad de la proporción es el producto de P-sombrero por 1 menos P-sombrero, se obtiene el tamaño de muestra. Recuerda que el valor del tamaño de muestra debe ser un valor entero porque estamos hablando de unidades elementales, por lo tanto, debemos usar el redondeo a más. En la siguiente tabla se muestran diferentes valores de P-sombrero para obtener el tamaño de muestra con un nivel de confianza del 95% y margen de error del 5%. Si no se conoce el valor de P-sombrero, usamos P-sombrero igual a 0,5, y con este valor garantizamos la máxima variabilidad y el tamaño de muestra es mayor. Por otro lado, cuando P-sombrero toma valores menores o mayores a 0,5, el tamaño de muestra es menor. Finalmente, si la población es finita, es decir, si conocemos el tamaño de la población, el tamaño de muestra se corrige con la siguiente fórmula. Además, la muestra corregida debe ser también un valor entero y se usa el redondeo a más. Tema 2. Casos aplicativos. Resolvamos el siguiente caso. Se desea estimar la proporción de personas mayores de 35 años de una gran ciudad que leen el diario El Comercio. En una muestra piloto, se obtuvo que, de 300 de estas personas 105 leen el diario El Comercio. La pregunta es, ¿cuál debe ser el tamaño de muestra mínimo si se desea tener un margen de error del 3% y una confianza del 98%? Para solucionar este caso, empecemos identificando la variable X en estudio, que sería lectura del diario El Comercio de tipo cualitativa. Como datos del problema tenemos que el error de estimación es igual al 3%, es decir, 0,03. La confianza es el 98%, es decir, 1 menos alfa es igual a 0,98, entonces, despejando alfa da un valor igual a 0,02. En la muestra piloto tenemos que, de 300 lectores mayores de 35 años, 105 leen el diario El Comercio, entonces para obtener la proporción muestral, dividimos la parte entre el todo, es decir, 105 entre 300, lo que da un valor de 0,35. El valor de alfa nos servirá para obtener el valor de z con 1 menos alfa entre 2, entonces, reemplazando obtenemos z con 0,99. Buscamos en el cuerpo de la tabla el valor de 0,99, elegimos el valor más cercano a 0,99 y nos da z igual a 2,33. Ahora, reemplazamos en la fórmula los valores y nos da un tamaño de muestra de 1372,31, aplicando el redondeo a más nos da un valor igual a 1373. Entonces, se necesitarán seleccionar 1373 personas mayores de 35 años de esta gran ciudad para estimar la proporción de ellas que lee el diario El Comercio. Resolvamos un caso más. En esta oportunidad, una empresa desea estimar la proporción de trabajadores del área de diseño publicitario que está a favor del programa de capacitación, el cual se viene dando actualmente en el área. Si se desea tener un error de estimación del 0,08 y un nivel de confianza del 95%, ¿a cuántos trabajadores debemos entrevistar? Para solucionar este caso, empecemos identificando la variable X en estudio, que sería a favor del programa de capacitación de tipo cualitativa. Como datos del problema tenemos que el error de estimación es igual al 0,08 y no tiene unidades porque la variable es cualitativa. La confianza es el 95%, es decir, 1 menos alfa es igual a 0,95, entonces, despejando alfa nos da un valor igual a 0,05. Como no se dispone de una muestra piloto, la teoría indica que debemos asumir 0,5 como valor de la proporción muestral. El valor de alfa nos servirá para obtener el valor de z con 1 menos alfa entre 2, entonces, reemplazando obtenemos z con 0,975.
Buscamos en el cuerpo de la tabla el valor de 0,975 y nos da z igual a 1,96. Ahora, reemplazamos en la fórmula los valores y nos da un tamaño de muestra de 150,06, aplicando el redondeo a más nos da un valor igual a 151. Entonces, para llevar a cabo la estimación se necesitarán seleccionar 151 trabajadores del área de diseño publicitario. Finalmente, revisemos estas dos tablas comparativas entre la confianza y el margen de error. En la primera, se muestra el tamaño de muestra según el margen de error, y analizándola llegamos a la conclusión de que, a menor margen de error, mayor es el tamaño de la muestra. Y, en el caso de la tabla que presenta el tamaño de muestra según el nivel de confianza, concluimos que, a mayor nivel de confianza, mayor será el tamaño de muestra. A modo de resumen, aquí te muestro las fórmulas y los datos que se necesitan para calcular el tamaño de muestra cuando se quiere estimar el promedio y la proporción, así como la fórmula para corregir n solo cuando se conoce el tamaño de la población. Material producido por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Autores, Silvia Gutiérrez y Teresa Pinillos. Año, 2025.